El pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto lo podemos corroborar en Marcos 3:29, Mateo 12:32 y Lucas 12:10. Leemos de las Sagradas Escrituras: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Y para entrar al tema, vamos a ir a la encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, numeral número 46 y 48, donde explica este pecado contra el Espíritu Santo. Mire, el pecado contra el Espíritu Santo también consiste en el rechazo radical de aceptar esta remisión de la que el mismo Espíritu Santo es el íntimo dispensador y que presupone la verdadera conversión, obrada por él en la conciencia. Si Jesús declara imperdonable este pecado, es porque esta no remisión está unida con una causa, a la no penitencia, es decir, el rechazo radical a convertirse. Y para convertirnos, Jesús nos ha dejado muchas herramientas, y una de ellas es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como nos explica el Papa, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en la resistencia y el rechazo a la conversión. Es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado. Eso lo podemos encontrar en Juan 16:8-9. Rechazar en nuestro corazón esta realidad y obstinarnos en el mal nos lleva a este pecado. Esta era la actitud de los fariseos, que se encerraron a la aceptación del plan divino para reconciliarse con los hombres. Porque se trata del rechazo radical a la gracia que Dios ofrece para la conversión. Según Santo Tomás de Aquino, es un pecado irremisible por la misma naturaleza, porque excluye de los elementos gracias a los cuales se concede la remisión de los pecados. Excluye de los elementos, o sea que son varios elementos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es presumir y reivindicar el derecho de perseverar en el mal. Es un rechazo al perdón y a la redención de Cristo, a la redención que Cristo ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la obstinación contra Dios, llevada hasta el final. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Y la misericordia divina la podemos recibir mediante la meditación de la palabra orante. La meditación orante de la palabra de Dios. Toda escritura divina es libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. De ahí el magisterio de la Iglesia nos recomienda la lectura asidua de la palabra de Dios, ya que de ella Dios conversa con nosotros. Otra forma de recibir también es la celebración de la liturgia. En la liturgia está presente Cristo, quien uniéndonos por el bautismo a su cuerpo, que es la Iglesia, y nos permite ofrecerlo y ofrecernos juntamente con Él para participar con la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el tercero es la Eucaristía, sacramento de la misericordia. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna, dice San Juan 6:54, San Mateo 26:28. La cuarta es la confesión, la experiencia de misericordia. ¿Por qué razón? Porque no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo, ni uno. El pecado nos degrada y nos aleja de Dios y de los hermanos y nos arrebata de la vida. El quinto es la oración. La oración, así es como se recibe la misericordia divina. Y negarse alguna de estas 5 opciones es blasfemar contra el Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1864 que no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, o sea, de estas 5 cosas que yo le dije, la palabra de Dios, la liturgia, la Eucaristía, la oración y la reconciliación, mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Pecado contra el Espíritu Santo consiste, pues, en la negación de la parte de la persona a aceptar la salvación y el perdón dados por Dios. Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta que necesita arrepentirse,
de sus pecados y se resiste a esta gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede llevarlo al infierno. O sea que para el infierno. Porque la iglesia y el Señor no pueden perdonarle, todo lo contrario, sino más bien porque la persona misma voluntariamente ha rechazado este perdón y la salvación dadas por Dios. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Si a ustedes les ha gustado este video, amado hermano, por favor compártalo para que más hermanos católicos sepan por qué este pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Déjenlo aquí en la caja de comentarios y nosotros estaremos dando respuestas. Hasta la próxima.